Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy conectados. Tenemos como invitada a María Angélica Pérez, ella es psiquiatra del Hospital Venancio Díaz Díaz y nos va a hablar el día de hoy sobre el consumo de las sustancias psicoactivas. Bienvenida Angélica, ¿cómo estás? Hola Lady, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre la diferencia entre una droga y una sustancia psicoactiva. Bueno, Lady, eso es muy importante porque hay que tener claros ciertos términos. Una droga es cualquier sustancia que al entrar al organismo puede modificarlo. Como decir el caso de los medicamentos que cuando ingresan al organismo pueden tratar alguna enfermedad. Pero también tenemos otro tipo de drogas que son las sustancias psicoactivas que cuando ingresan al organismo por cualquier vía pueden alterar el sistema nervioso central. Entonces, esta pequeña diferencia es lo que hace que un medicamento y una droga psicoactiva, una sustancia psicoactiva, sea diferente. Cuando la sustancia psicoactiva entra al organismo, produce muchos cambios a nivel del sistema nervioso y lo modifica, entonces produce además dependencia. Esa es como la diferencia que hay entre ambos. Hay que dejar claro que hay muchas sustancias psicoactivas. Tenemos algunas sustancias que son lícitas y unas que son ilícitas. ¿Cuáles serían las lícitas? Pues el alcohol, el cigarrillo. Y tenemos las sustancias psicoactivas que son ilícitas, como son ya el otro tipo de sustancias que conocemos como la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, en fin, cierta cantidad de sustancias psicoactivas. Es importante saber que las sustancias psicoactivas pueden alterar el sistema nervioso de tres formas. Entonces tenemos la primera, que son los estimulantes. Las sustancias psicoactivas estimulantes, como su nombre lo dice, aumentan el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, la persona va a estar, por decirlo así, hiperactiva en un estado de alergia, de alerta, perdón, puede estar alterado el sueño, porque su cerebro siempre va a estar activo, por eso son estimulantes. Un ejemplo de esta sería por la cocaína. Tenemos las sustancias psicoactivas depresoras, que entonces en este caso tenemos el alcohol, que viene siendo una sustancia psicoactiva, por eso la persona inicialmente cuando empieza a tomar alcohol puede primero estar muy eufórica, pero a lo largo del consumo la persona va disminuyendo como su estado de alerta. El alcohol es una sustancia psicoactiva depresora. También es depresora la marihuana. Y tenemos, perdón, la marihuana hace parte de las alucinógenas. Tenemos las alucinógenas, que son las que alteran el funcionamiento del sistema nervioso, proporcionando una distorsión de la realidad. ¿Sí? Esa sería como la diferencia de una droga y una sustancia psicoactiva. ¿Y por qué las personas inician a consumir las sustancias psicoactivas? Bueno, el consumo ley inicia por muchas razones. Generalmente hay algo importante que hay que decir, es que la persona cuando inicia el consumo no está pensando en ser o desarrollar una adicción, en ser un adicto o desarrollar una adicción. Eso es importante porque normalmente lo que vemos en las personas que consumen cuando inician el consumo es que yo lo puedo controlar, entonces al final se les sale de las manos, pero inician el consumo ya sea por presión de grupo, por experimentar, porque hay alguna situación que en ese momento estén viviendo y la persona inicia el consumo de sustancias. Son muchas razones, pero generalmente la persona dice yo lo puedo controlar y al final no lo logra controlar. ¿Qué es una adicción? ¿Hay alguna diferencia entre el consumo de sustancias y la adicción? Sí, inicialmente hay varios patrones de consumo. Entonces tenemos obviamente la persona que no consume o que en algún momento ha consumido y deja de consumir, que es lo que llamamos abstinencia, la persona que tiene cero consumo. De ahí en adelante hay varios patrones de consumo. Entonces tenemos el patrón experimental, que es la persona que por primera vez prueba una sustancia psicoactiva. El patrón experimental puede llevar a una adicción o a una dependencia.
Esto depende también de lo que sienta la persona en ese momento. Si es de pronto una satisfacción o algo placentero y gratificante, entonces la persona va pasando como a cierto tipo de patrón de dependencia. Entonces tenemos la abstinencia, tenemos también el patrón experimental, tenemos el patrón de abuso o recreativo, que es la persona que no lo hace tan continuamente, pero en ciertas situaciones consume sustancias. Y ya pasamos al patrón de dependencia, que es lo que llamamos una adicción. Hablemos un poquito entonces qué es una adicción o una farmacodependencia. La adicción o farmacodependencia es el patrón donde la persona compulsivamente consume sustancias y es una enfermedad. Para nosotros en el ámbito de la salud mental, las adicciones son una enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona tiene un consumo compulsivo de sustancias. La persona, aunque experimenta síntomas negativos secundario al consumo, ya no son tan gratificantes y placenteros, la persona no puede parar el consumo. Entonces, por eso, para nosotros, en el ámbito de la salud, la adicción también es una enfermedad crónica. ¿Qué tipos de tratamiento hay? Bueno, para el consumo de sustancias tenemos varios tratamientos. Esto depende del momento en que la persona consulte o pida la ayuda, ¿sí? Generalmente no es tan fácil que la persona llegue de una vez pidiendo la ayuda. Puede pasar, sí, porque se presenta en muchas situaciones, pero hay varios tipos de tratamiento. Tenemos los tratamientos ambulatorios y tenemos los tratamientos residenciales, por decirlo así. ¿Qué es importante de los tratamientos? La persona inicialmente no busca ayuda por sus propios medios. Puede ser que en la atención primaria la persona consulta por cualquier tipo de enfermedad, por algún dolor, va al médico general, que es como el primer enganche, por decirlo así, para iniciar un tratamiento. Por eso la atención primaria y los médicos generales nos ayudan mucho, porque la persona inicialmente consulta por alguna situación orgánica y el médico general en su entrevista le puede preguntar qué pasa o si está teniendo algún patrón de consumo. Si la persona afirma que tiene algún patrón de consumo, en este caso es importante que el médico general trate de enganchar al paciente o a la persona a que busque ayuda. Si la persona obviamente dice que sí, ahí se puede iniciar un manejo ambulatorio de adicciones. Entonces, ese sería como el primer tratamiento, la primera fase de tratamiento, cuando la persona de pronto no está en un patrón de consumo de dependencia o una adicción muy grande, la podemos entonces primero iniciar en un proceso ambulatorio. Hay otra situación que la persona también podemos mirar si la enganchamos. Digo enganchamos porque a veces es muy difícil y es necesaria la voluntariedad del paciente para iniciar un proceso de rehabilitación, que ahorita les hablo sobre esa parte que es muy importante para las familias. La persona puede tener una segunda situación y es en el servicio de urgencias. Cuando la persona suspende abruptamente el consumo de sustancias o, en otro caso, la persona consume demasiado, es decir, está en una intoxicación por alguna sustancia, va a tener cambios físicos, entonces que son muy importantes, y la persona finalmente consulta el servicio de urgencias. Cuando consulta el servicio de urgencias se tratan los síntomas orgánicos, es decir, la abstinencia, o se trata la intoxicación. En ese momento también es importante el médico de atención primaria o el médico de urgencias, o si el lugar de atención cuenta con un servicio especializado de salud mental, ya sea toxicología, psiquiatría, o también puede contar de pronto con un proceso de rehabilitación. En ese momento se incentiva al paciente, después de que se haya estabilizado la parte orgánica, en si desea iniciar un programa de rehabilitación. Si vemos que ahí la persona tiene un consumo de dependencia, entonces en ese caso se le ofrece el segundo manejo, que sería un manejo residencial. ¿En qué consiste un manejo residencial? Inicialmente se hace un proceso de desintoxicación, porque la persona en ese momento está intoxicada, está en una fase aguda. Después de la desintoxicación pasa a la deshabituación,
¿Qué es la deshabituación? Es eso, es todo lo que se hace durante el programa de rehabilitación con un equipo multidisciplinario de salud mental para que la persona deje el consumo, ¿sí? Entonces, esos son como los tipos de tratamiento, el ambulatorio y tenemos el tratamiento residencial. Quería hablarles de la voluntariedad porque es muy importante, sobre todo para las familias. Las familias generalmente en su afán, pues obviamente en su preocupación, porque el familiar consume, desea que sea integrado inmediatamente a un programa de rehabilitación. Esto es algo que frecuentemente nos consultan y dicen es que queremos que lo ingresen a un programa de rehabilitación. La ley colombiana no permite que una persona en contra de su voluntad ingrese a un programa de rehabilitación. Entonces, por eso es necesario que el paciente nos diga, yo sí quiero iniciar un proceso de rehabilitación. Si la persona está en ese momento en sus facultades mentales, porque ya ha pasado el periodo de desintoxicación, en ese momento está lúcida y nos dice, yo no acepto, no podemos obligarla, aunque queramos. Porque muchas veces queremos, pero la persona en ese momento no desea la ayuda. Entonces, las familias nos dicen, pero es que envíenlo al programa de rehabilitación, es que mire que él consume mucho. Sí, desafortunadamente, si la persona no quiere, no podemos hacerlo. Ya hay otros procesos legales donde la persona sí podría llevarse en contra de su voluntad, pero eso ya debe ser en otras situaciones y que haya de pronto una orden de un juez, pero eso se ve en otro tipo de personas. En esos casos sí se haría un proceso de pronto en contra de la voluntad, pero lo normal es que la persona pida ayuda por sí misma, porque si la hace en contra de su voluntad no hace un buen proceso. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas con nosotros, que estamos en vivo, que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden escribir para que la psiquiatra les responda. María, te pregunto, ¿existen medicamentos para tratar a las personas con adicción a las sustancias psicoactivas? Lady, esa pregunta es muy importante. No hay un medicamento que cure una adicción. Sí utilizamos medicamentos, pero no es para curar la adicción. Ojalá hubiese una pastillita mágica donde pudiéramos curar a las personas. En realidad lo que hay son medicamentos que nos ayudan a disminuir la ansiedad de consumo, pero no hay un medicamento que nos cure como tal la adicción. Esta pregunta también la hacen muchas veces las familias, ¿dele un medicamento para que deje de consumir? No, damos medicamentos para que disminuya la ansiedad de consumo, pero tampoco es una garantía como de que la persona deje de consumir por el medicamento. ¿Y hay algún consejo o algún tip, por así decirlo, para prevenir que una persona caiga en la adicción? Pues claro, sí, lo que hay que hacer inicialmente es educar a las familias, educar a los grupos de riesgo, educar en la parte educativa. Sabemos que una población de riesgo es la adolescencia, ¿cierto? Entonces la adolescencia, que es una edad donde de pronto hay algunas situaciones emocionales para las personas, hay a veces incluso rebeldía, no en todos los casos porque no podemos generalizar que todos los adolescentes tienen problemas de comportamiento, es una edad de vulnerabilidad para de pronto experimentar muchas cosas, dentro de esas las sustancias psicoactivas. Entonces la importancia de una buena educación tanto en el grupo familiar como también en la parte educativa, en la comunidad. Yo pienso que no es necesariamente solo el sector salud, sino que toda la comunidad puede ayudar a las personas que tengan algún factor de riesgo o que sean un grupo vulnerable para el consumo de sustancias. Entonces es importante que sea un aporte de todos o que sea algo integrado para que no haya riesgo de consumo. Es muy complicado a veces en ciertos casos, por ejemplo, cuando hay disfunciones familiares importantes, la persona que hace busca un escape y cae en el consumo. También cuando hay algún trastorno mental asociado, hay un riesgo de pronto de que la persona también tenga riesgo de caída en consumo de sustancias.
Bueno, y para terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo para todas las personas que nos están viendo y que de pronto tienen familiares con este tipo de adicciones? Bueno, la principal consejo, por decirlo así, o el principal tip para la persona que de pronto esté pasando por una situación de consumo de sustancias es primero que solicite ayuda, que se deje ayudar. Termina siendo una enfermedad. Como les decía al inicio en las primeras preguntas, la persona que inicia el consumo no va pensando que va a desarrollar una adicción. Nadie inicia el consumo pensando que se va a volver adicto. Entonces, al igual que la persona que inicia con un patrón experimental, como la persona que de pronto vemos incluso en situación de calle secundario al consumo, esa persona que llegó a esa situación cuando empezó experimentando. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, y si ven que en algún momento esta situación se le está saliendo de las manos, que ya ven que es un uso compulsivo, es decir, que las ansias de consumo no paran, lo importante sería buscar ayuda. Estamos dispuestos en el hospital, todo el equipo de salud mental, el equipo de salud pública, en ayudarlos en este tipo de situaciones si es necesario. María Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que es un tema muy importante para muchas personas que de pronto están pasando por esta situación. Los quiero invitar a que nos sugieran temas, ¿cierto? Para que podamos programar el próximo año, ya que estamos terminando el 2020. Queremos que todas las personas participen y nos escriban por las redes sociales, nos sugieran temas y nos sugieran un nombre para nuestro programa, ya que queremos tenerlo con identidad. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.